Hoy tenemos la última de las sesiones basada en este tema que se basa en el libro de Donald Whitney, Simplificando la Vida Espiritual. Hoy la última sesión, el último tema, tiene que ver con el verdadero compañerismo o la comunión. Quisiera que voy a leer para ustedes Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42 es una descripción de la iglesia primitiva, de la iglesia recién fundada, cuando ha venido el Espíritu Santo y los ha capacitado para la labor que el Señor nos encomienda, y se describe así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas cuatro cosas identifican lo esencial que debe estar haciendo una iglesia y da como primero perseverar en la doctrina apostólica, la correcta, pero el autor del libro llama nuestra atención a que de segundo, si pudiéramos pensar que hay una prioridad, de segundo es la comunión unos con otros. Esa palabra comunión debemos entenderla bien. En griego, comunión se dice koinonía, y no es tan importante saber cómo se dice, sino qué significa. Es participar juntos de algo, compartir algo. ¿Y qué es entonces lo que compartía aquella iglesia? Bueno, primero, la misma fe, la doctrina apostólica. Y luego, también esa unión se simbolizaba en el partimiento del pan. La cena del Señor es un símbolo de nuestra unión con Cristo, todos unidos a Cristo. Ahora, no todo lo que pasa después de un culto, decía el autor, es comunión. Nosotros podemos pensar que después del culto hay gente que se queda conversando y hablando tamaño rato, y esa conversación no necesariamente es de la comunión de la que aquí se habla. Porque puede ser conversaciones de un tema que usted puede conversar con cualquier otra persona, incluso si no es cristiana. Eso no es comunión cristiana, esa no es la comunión y el compañerismo del que estamos hablando. No es simplemente tener una conversación amigable. Cuando hay verdadera comunión, verdadera comunión cristiana, hay una serie de beneficios. Miremos, tiene que haber al menos algo de esto: consuelo, ánimo, instrucción, reprensión, orientación. Entonces, si hemos tenido pláticas con alguien antes o después de la iglesia o en cualquier otro momento, la pregunta para saber si eso fue comunión cristiana es: ¿hubo algún consuelo? En lo que dijimos, ¿hubo consolación, sea de la otra persona hacia mí o de mi parte hacia él? ¿Fueron palabras que consolaron en alguna situación de necesidad? ¿Hubo palabras de ánimo? Estamos hablando espiritualmente. ¿Hubo instrucción? ¿Hubo un deseo en los que estaban conversando de compartir lo que han aprendido de la palabra del Señor? ¿Hubo tal vez reprensión? ¿Hubo orientación? Si no hubo esas cosas, eso no es comunión cristiana. Es simplemente compañerismo amistoso, como se puede dar, como les digo, con otros que no son cristianos. Y entonces pensemos, si nuestras conversaciones no son de carácter espiritual, nosotros nos estamos privando de una bendición. Seamos cuidadosos, porque pudiera ser que aunque estamos en la iglesia y con hermanos en la fe, nuestras conversaciones sean en gran medida de temas, de cosas de esta vida, y realmente temas mundanos, de cualquier otra cosa. No estamos diciendo que sean temas malos de los que no se puede hablar, no se debe entender así. Lo que tenemos que hacer es medir con sinceridad: ¿es eso de los temas más comunes de los que se habla? Y sabemos lo que la gente habla: deportes, política, economía, etcétera, diversiones, paseos, comidas, salidas, pero nada de eso es realmente comunión cristiana. Entonces, ahora,
la pregunta entonces, si entendemos realmente que comunión cristiana es algo que tiene algún fruto espiritual, o que tiene esa intención por lo menos, entonces la pregunta surge es cómo cultivar la verdadera coinonía, la verdadera comunión entre los hermanos espiritual. Bueno, primero la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ahí está la palabra, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ya esto va marcando algo. No se puede tener verdadera comunión espiritual con alguien que no está unido a Cristo. Y 1 Corintios 12:13 nos dice que el Espíritu Santo, ese no lo voy a leer, pero se los recuerdo, que es el Espíritu Santo el que a todos, dice, todos hemos bebido de lo mismo, de una bebida espiritual, y todos hemos sido injertados o más bien colocados en el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo, entonces el que nos ha unido a un mismo cuerpo. Ahora, ¿por qué es que no se da muchas veces la comunión cristiana, esa comunionía? Apunta el autor que a veces pasa muy similar de lo que nos pasa cuando nosotros vamos o tenemos la intención de hablar con un inconverso de Cristo. Usted sabe que es un inconverso que no conoce al Señor y llegan a nuestra mente los pensamientos de que este no es tal vez el mejor momento, si le hablo de esto no va a funcionar, va a pensar que soy una persona extraña o que me creo el súper espiritual porque estoy hablando de cosas espirituales del Señor, estoy hablando del Señor. Eso mismo pasa eso mismo que nos pasa con un inconverso nos puede pasar tristemente, con hermanos en Cristo. No hablar de cosas espirituales pensando que no va a funcionar, que el hermano le voy a sonar un poco extraño o creerme yo el súper espiritual porque traigo estos temas a conversación. De verdad, hermanos, tenemos que ser cuidadosos con eso de que no es lo correcto. Sí tenemos que pedir sabiduría al Señor en cómo hablar, pero si nosotros nos dejamos vencer por esos pensamientos, al final lo que estamos es casi que avergonzándonos de la realidad de nuestro corazón, de tener a Cristo. Y no debe ser así. Debemos entonces procurarlo y hacerlo tan natural para la iglesia, para los hermanos, entre nosotros y entre todos, que se vaya contagiando. Nosotros, el tema principal del que queremos hablar es Jesucristo, de Cristo y de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ahora, en el librito vienen muchas sugerencias, la verdad una lista un poco larga. Yo quise sugerir 4 cosas en nuestro contexto, porque no necesariamente nos sirve lo que hacen en otras partes, pero consideremos estas 4 sugerencias. ¿Cómo entablar esas conversaciones que nos lleven a verdadera comunión espiritual? Número 1, hacer comentarios sobre lo que se ha predicado recientemente y tenerlo como una costumbre. Hablar con los hermanos de lo que se ha predicado recientemente y ver qué impresiones tiene el otro y decir yo, si el otro no está diciendo, pues decir yo cómo me bendijo, cómo me recordó algo, cómo me llevó a aquella enseñanza o predicación a tomar alguna decisión, bueno, eso, comentarios sobre lo que se ha predicado. Segundo, comentarios sobre la vida de la iglesia, los ministerios de la iglesia. Es muy triste que haya personas en medio de nosotros que parecen ser indiferentes a lo que pasa en la iglesia. Y nosotros debemos estar enterados. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa con la nueva obra? ¿Qué pasa en y conversaciones al respecto de lo que sucede en nuestra iglesia? O incluso preguntar
si ha tenido el hermano o la hermana alguna oportunidad de evangelizar últimamente. ¿A quién le ha hablado de Cristo, del Evangelio? Y finalmente una que parece ser más fácil, pero también se puede, en algunos casos que he visto, volver una cuestión trillada, y no debe ser así, debe ser de corazón, es preguntar, ¿por qué orar? ¿Por qué motivos quisiera usted que yo ore cuando lo recuerde en mis oraciones? Ya solo el hecho de saber que oramos unos por los otros es una bendición. Saber que el Señor nos ha enseñado esto. Para eso es que nosotros sacamos ese método de que cada uno por el internet se conecte, ponga sus peticiones. ¿Para qué es? Para que todos los demás estemos atentos. Y ya el hecho de saber que hay otros orando por mí y que yo me comprometo a orar por ellos es una bendición. Pero le preguntamos alguna vez al hermano que pidió por algo, ¿cómo le fue con aquello que pidió oración? Este, son, son unas sugerencias para mejorar esto de la verdadera comunión cristiana. Realmente, la comunión cristiana, si la entendemos bien, debería darse de una manera natural cada vez que uno se encuentra con un creyente. Y esa comunión debe empezar en la iglesia misma. Sin embargo, es importante, ahora que estamos hablando de la comunión cristiana, entender que la comunión cristiana, esta coinonía, no es el motivo principal por el cual nos reunimos. Es fácil caer en ese error. Y de hecho, en muchísimas partes, y nos puede pasar a nosotros también, ese puede volverse la primera razón. ¿Qué es lo que los une? Es que se llevan muy bien y hablan mucho, y no necesariamente de cosas espirituales, pero aunque fuera de cosas espirituales, no es a eso que nos reunimos. Lo principal por lo cual nosotros nos reunimos es a adorar a Cristo, y dentro de la adoración a Cristo, el centro de nuestra adoración, escuchar juntos la voz de Dios. Vean qué hermoso esto, escuchar juntos lo que Dios nos tiene que decir a nosotros como iglesia. Sí, entendemos el concepto de iglesia universal, que es algo que es importante que tenemos bien claro. Tenemos hermanos en toda parte donde haya hijos de Dios, son nuestros hermanos, gente que sigue a Cristo, donde haya buenos hombres de Dios que predican la palabra, gloria a Dios también, pero nosotros hemos sido llamados primeramente a la comunión con los hermanos de nuestra propia iglesia, a reunirnos juntos a escuchar la palabra en nuestra iglesia. El comentario que hago de la Iglesia Universal es porque a través de los medios de internet y todo, hay gente que pasa más pendiente de lo que predicaron en otro lado y en una conferencia y en cosas así, que de lo que está sucediendo en su propia iglesia. Otra de las cosas que debemos entonces procurar para cultivar esta comunión es actividades de compartir. Que no sea nada más que en la iglesia es el único lugar donde nos veamos. Gracias al Señor, hace años, siguiendo un buen ejemplo de otras iglesias, en nuestra iglesia muchos practican el rotarse para estar invitando hermanos a almorzar. Eso es muy bueno y no es obligado, se tiene que hacer de una manera espontánea y hacer el esfuerzo sí de hacerlo, pero si no se pudiera domingo, hay más días, pudiera ser otro día en el que, pero no dejar que la única vez en que uno ve a alguien sea en la iglesia. Y a veces, uno de los consejos también que, que me gustaría darles es, hermanos, procuremos, hagamos ese esfuerzo de llegar temprano. Ese espacio antes de que venga el momento de quietud es útil para poder saludar. Y aunque en estas condiciones que vivimos, a veces lo único que se puede hacer es un corto saludo, sea como sea, eso es importante. Y hay personas necesitadas de nuestro saludo. Cuando vamos a la palabra de Dios de verdad y a este tipo de literatura, nos vemos confrontados con cosas que tenemos que mejorar y cambiar. En varias ocasiones yo me he acercado a algún hermano a decirle, si conoce a tal o cual otro,
por nombre y dice, no sé de quién me está hablando. Y tal vez es una persona que ya tiene 2 o 3 meses de venir a la iglesia. Pero sí, sabemos que hemos crecido mucho y se dificulta, pero es una intención que tenemos que tener en el corazón de no permitir que esta bendición de que seamos muchos nos quita la bendición de tener comunión. No, es una bendición que el Señor haya traído muchos, pero esa bendición se nos convierte en problemas si ya usted está a gusto con su pequeño grupo o mediano grupo de amigos. También es preciso aclarar que tener un grupo más cercano de amigos no es algo malo en sí mismo, no. No, es algo que es permitido y lo vemos en el ejemplo de Cristo. Cristo tenía 12 discípulos y a todos obviamente los amaba, pero tenía un círculo más cercano, que eran Pedro y Jacobo y su hermano Juan. Entonces sí es válido que nosotros tengamos hermanos más allegados con los que tenemos un poco más de confianza porque hemos tenido más tiempo, pero eso no significa que tenemos que olvidar el círculo más grande de hermanos. Eso es necesario. Una de las cosas que dice este libro, y el libro fue escrito hace años, ni se imaginaba el autor de lo que iba a pasar, lo que iba a pasar años después. Él hablaba de esa tendencia que hay por medio de tanta tecnología a evitar las relaciones personales, porque todo se puede hacer, como llamamos, online, todo se puede hacer en línea, todo se puede hacer desde la computadora. Otro pastor hablaba de eso, de esa tendencia que hay. Ahora todo se puede hacer de manera remota, sin tratar personalmente con alguien. En algunos casos es una facilidad, no estamos diciendo que no, puede usarse, pero si nos dejamos llevar por eso, perdemos mucho. Voy a leer lo que dice el apóstol Juan en la tercera que recién la leímos, por cierto, en la iglesia. Tercera de Juan, en el versículo 13 dice esto, cuando el escrito dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Y en el 14 dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Mis hermanos, ¿cómo me gustó leer esto? Digo yo, vea la necesidad. Sí, él tenía y estaba cumpliendo con una cierta necesidad de comunicar algo mientras tanto, pero con la firme intención de que él prefería ir donde este hermano Gallo, que es el que le está escribiendo, y hablar con él cara a cara. Ay, pidamos al Señor que también seamos sabios en estas épocas que estamos viviendo para no acostumbrarnos a esto. Estuve viendo que las estadísticas son terribles en cuanto a la tendencia entre los jóvenes. Los jóvenes ahora todo lo quieren así, prefieren todo en la computadora, todo en su tablet, todo en el celular. No le hace falta estar cara a cara con su amigo. Y hasta hemos visto, ¿verdad? De esos memes o gente burlándose de la triste realidad de que hay amigos reunidos y cada uno está con su celular. Cada uno viendo su dispositivo en lugar de estar compartiendo, viéndose a los ojos, hablando, sacando lo que hay en el corazón, las necesidades. Y esto es importante, sobre todo entre nosotros los varones, porque ese pecado está en todos, pero yo creo que en los varones mucho más, esa tendencia al individualismo. Nosotros tenemos problemas y de alguna manera surge ese sentimiento de que yo lo voy a resolver solo, a nadie le voy a contar nada. No, para eso tenemos hermanos, tengámonos confianza, fomentemos ese compañerismo. Así, y con ese propósito realmente nació este grupo de oración hace muchos años, con esa necesidad de que nos acerquemos, de que lleguemos a tener un compañerismo tal que incluso podamos tener compañeros de rendición de cuentas. Y esa frase de rendición de cuentas la usábamos mucho en cuanto al curso bíblico, si quedábamos en batalla por la pureza sexual.
si está teniendo luchas, si está tropezando o algo así, pero no es algo que tiene que ver solo con eso, es cuál es su caminar. Tiene usted un hermano que le dice con confianza, hermano, ¿cómo va con las lecturas? Hermano, está orando con su compañero. Este mes fue fiel. Eso necesitamos que nos digan, porque algunos se han descuidado y al preguntarles dice, ay, este mes solo pudimos orar 2 veces y cosas así. Este tipo de dinámicas que en nuestro grupo se da, no se dan sin razón. Lo que necesitamos y lo que queremos es progresar en lo que Dios pide de nosotros y nos ayudamos unos a otros orando de esta manera. Hebreos 10:25, que todos conocemos, en Hebreos 10:25, cuando se dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Recuerda el autor que eso se da en un contexto precisamente de persecución. Entonces, para muchos, no era que no se estaban congregando porque no querían, en ese contexto era preferible para ellos no congregarse porque se evitaban problemas. Era un contexto de persecución. Temores, pues el temor los hacía preferir quédese en casa. Es preferible que tomar un riesgo. Aquí es donde nosotros también estamos llamados a considerar como iglesia. Si estamos siendo realmente honestos y consecuentes, porque muchas de las personas, entre nosotros creo que no se da mucho, pero he escuchado personas que supuestamente dejan de asistir a la congregación, dejan de asistir al culto público porque se están cuidando supuestamente, pero a otros lugares definitivamente van, porque siguen haciendo compras, porque siguen haciendo los trámites que deben hacer, nada más que la iglesia no. Eso es algo bastante triste y algo que muestra mucho del corazón. Y último, para irme acercando al final, la necesidad de acercamiento. Por eso les digo, esto fue escrito hace mucho, cuando no era prohibido el acercamiento. Cada uno de nosotros, esto no es para imponer a nadie. Si alguien tiene convicciones y cree que mejor guardar la distancia porque por su salud, por sus afecciones, debemos respetar a los hermanos. Pero tenemos que nosotros también ser claros en esto. Yo no tengo problema que saludar con un abrazo, pues entonces hagámoslo. Si tomamos otros riesgos, estos son riesgos que, como yo decía en cierto artículo, valen la pena. Incluso si pasara algo, pasó porque estaba haciendo... No es cierto que decimos, a veces cuando algún deportista o algo ahí, por un accidente muere, y la gente dice, murió haciendo lo que le gustaba. Y les parece que bien, murió en la moto porque era un aficionado de lo que sea, y ahí sí, así murió. O en cualquier otra disciplina. ¿Cómo veríamos nosotros el arriesgarnos haciendo lo que realmente más amamos, que es adorar a Cristo juntos? Consideremos estas cosas. Voy a ver porque no tengo aquí el reloj. A ver, sí, ya voy terminando, hermanos. Una anécdota de un predicador que yo a veces cito, se llama Richard Owen Roberts, y me impactó mucho. Quiero el Señor usarlo para despertarnos también. En la iglesia, no sé hace cuántos años sea de esto, porque ese pastor ya tiene como 90 años. Comenta él que en su iglesia, en Wheaton, en Chicago, se dio la triste situación de que una pareja de ancianos se suicidó. El hombre, no me acuerdo si fue que tomó o le dio algo a ella o después se tomó algo, o cómo fue, pero la cuestión es que la pareja de ancianos se suicidó en la iglesia. Y él le dijo a la esposa,
que estaba muy conmovido, que cómo era posible que en la iglesia hubiera una pareja pasándola tan mal para llegar a eso y que nadie más estuviera enterado de lo mal que lo estaban pasando. Entonces, le llegó muchísimo a él eso. Entonces, él le dice a la esposa que recuerda que hay un estudiante de algún lugar de África, así como Kenia o Zambia, o no sé de dónde, realmente Nigeria me parece que era. Y estaba ese estudiante africano estudiando en esa universidad muy famosa que se llama Wheaton, que es también un seminario teológico. Y él dice, hace días que quiero invitar a ese joven que hace porque no hemos tenido compañerismo con él. Y entonces la esposa lo llama al joven y le dice que lo invitan para tal día a almorzar. El joven dice que sí. Cuando él llega a visitar, y ellos también son ancianos, Richard y la esposa, él se disculpa con el joven nigeriano y le dice, vea, yo quiero disculparme con usted porque cuando usted llegó a nuestra iglesia, yo le ofrecí mi hospitalidad americana. Así lo definió él. O sea, simplemente la amabilidad, la cortesía de que hay un nuevo, vamos a invitarlo y ya. Y después no hubo más preocupación por él. Y entonces quiero pedirle disculpas y quiero que de verdad tengamos un compañerismo y saber cómo le va a usted y en qué le podemos ayudar realmente. Y el joven empezó a llorar inmediatamente, pero a llorar desconsoladamente. Dice él, yo no sabía ni qué hacer. Y resulta que él le comentó que el día que lo llamaron para invitarlo, precisamente ese día él estaba pensando en el suicidio. Y él comenta que él era, el joven dice, en mi país yo le servía al Señor, me sabía no sé cuántos cientos de himnos, siempre cantaba himnos y desde que llegué aquí a este seminario, pero lo que él denunciaba era un poco la frialdad. Dice, a los profesores lo único que les interesa es esto y ya, y no tengo compañerismo cristiano con nadie, nadie se acerca para orar. Bueno, una cosa así. Y él entró en esa depresión de ver que lo único que hacía era alejarse más y más del Señor y de hecho sus disciplinas espirituales cayeron al punto de depresión de haber considerado eso. Entonces es una anécdota bastante para mí fuerte, pero que nos puede despertar en cuanto a eso. ¿Habrá alguien entre nosotros o alrededor que esté necesitando verdaderamente compañerismo cristiano y no nada más una cosa superficial? Pidamos al Señor, ya que esto es una reunión de oración, que Él nos haga tener esta disposición de acercarnos a aquel que es más callado, que es más aparte, y de entablar porque esto es la comunión, esto es amarnos realmente. No es nada más ese saludo, que también es lindo y es una expresión externa, pero pidamos esto al Señor, que podamos, porque no es difícil, ya es cuestión de proponerse y hacerlo. Tengamos mejor comunión, que es la comunión del Espíritu en Cristo. Oremos. Señor Dios bueno, con tu palabra nos has iluminado y lo primero que debemos hacer es pedirte perdón porque hemos fallado y estamos reconociéndolo. No hay una verdadera intención todavía de fomentar esta comunión cristiana. Pero habiendo sido iluminados, te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a mejorar en ello, a ser más afectuosos, a tener verdadero interés por los unos por los otros, a orar verdaderamente los unos por los otros, interesados en el bien espiritual de cada uno. Bendice a mis hermanos. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.